Entonces, bueno, vamos a iniciar. Se llaman diagramas de TI, es como la abreviación de diagramas de tuberías instrumentación. Por favor, no me rayen la pantalla. Se llaman diagramas. Sí, 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 señor. Se llaman DTI por la abreviación de diagramas de tuberías instrumentación. En inglés significa PNID, que también es lo mismo. Piping and Instrument Diagram, que es piping es tubería y pues la otra parte está clara, ¿no? Por eso es más común encontrarlos como PNID que como DTI, pero es exactamente lo mismo. Entonces, digamos que cuál es su función principal, indicar pues todos esos elementos que están eh, presentes en una planta o en un proceso productivo para la parte de instrumentación. Entonces todos los elementos que se utilizan están en ese diagrama PNID. ¿Qué pasa con estos diagramas? Entonces a cualquier planta que ustedes vayan debe haber una especificación usando estos diagramas porque permiten ver cómo se controlan las distintas variables dentro de esos procesos. Entonces, plantas complejas como las petroleras, las cementeras, envasadoras, todo ese tipo de industrias que son un poco complejas y que basan su accionar a base de automatización, van a utilizar este tipo de diagramas porque le permite a los ingenieros poderse ubicar dentro de cada uno de los subprocesos que están ahí presentes. Como ya habíamos hablado anteriormente, estos diagramas pues surgen de las normas ISA, la 5.1 y la 5.3 y tienen una versión o una revisión de esa norma bajo la ISO 14617, que es la que está ahí. Son lo mismo, simplemente que cambia el sistema en donde se aplican, pero utilizan los mismos diagramas y la misma notación. Y pues la ventaja es esa, que es fácil poderse ubicar conociendo los diagramas, identificar cómo funciona cada una de esas plantas. Entonces nosotros podemos establecer un lazo de control utilizando esos diagramas de TI. Entonces vamos a tener un elemento primario que es nuestro sensor y un elemento secundario que es nuestro transmisor. Recordemos lo que hablamos en las sesiones pasadas. En ocasiones esto es un solo elemento, en otras ocasiones pues van por aparte. Una cosa es el sensor y otra cosa es el transmisor. Entonces el transmisor es el que le envía la señal al controlador, al PLC o al computador, para que el computador le envíe la señal a la válvula. En este caso es un control de caudal de agua. Entonces para que cierre la válvula o abra la válvula y poder controlar la presión del agua que pasa por esa tubería. Entonces así vemos un lazo de control, digámoslo así, sencillito. ¿Esa? Bueno, recordemos lo que veíamos en la clase anterior. Esperen y busco la diapositiva. Por ejemplo, acá en este que tenemos
que habíamos hablado en esa vez, este es un sensor que mide nivel. Entonces utiliza dos sensores. Este es el que se llama de diferencial de presión, es decir, que mide la presión acá y mide la presión acá y hace la resta de la primera con la segunda. Esos dos que estoy señalando son los sensores. Habría que conectarlos a un aparato eh, que es el que recibe esas señales de los sensores y las convierte para podérselas enviar al PLC. En ocasiones sucede que los sensores, lo que nosotros llamamos sensores, ya involucran concretamente el transmisor. Entonces, por eso les digo que solamente sería un elemento. Por ejemplo, este que está acá tiene el sensor internamente y esto sería el transmisor. Acá en estos bornes es donde se conecta pues la señal que se conecta con el PLC o con el controlador, ¿sí? Entonces hay que revisar mucho eso es en los fabricantes. Por ejemplo, acá lo que estoy señalando son exclusivamente sensores, solo sensores. Tendríamos que conectarle estos de arriba que son los transmisores para que funcionen en conjunto. ¿Me hago entender? ¿Sí era esa la pregunta o era otra? Profe, pues una pregunta, me imagino que su merced obviamente ha realizado circuitos básicos. Por Sí. ejemplo, una fotocelda puede funcionar con algún tipo de sensor, ¿cierto? Una fotocelda es un sensor de luminiscencia. Por ejemplo, si no sé, se va a implementar en un circuito, eh, no sé, en los postes de luz, que se, que, que se haga un circuito en el que, pues cuando está de día, se mantenga apagado la luz para que no haya, no ingrese energía. Por ejemplo, al elaborar ese circuito, en sí el transistor, no sé, o sea, los transistores no serían como en sí, o sea, como se dice que es el que manda la señal, Sí. sería la corriente y pues la corriente que pasa por la fotocelda y cuando está, o sea, cuando está, mejor dicho, cuando hay luz, lo que hace es pues negarle la corriente al, sí, o sea, al bobilo. Como transistor, no sé, ahí no iría en función, la función de transistor que la cumpliría, por ejemplo, ahí en esa parte, ¿qué sería? ¿Sería la misma conexión en los cables o qué sería ahí, por ejemplo? O sea, ese circuito, por ejemplo, si el mismo cable podría ser, por ejemplo, un transistor, como pues yo entiendo que transistor es que pues transmite como la información o transmite como la información al controlador o en este caso sería, por ejemplo, al bobino. En este caso tú estás utilizando un controlador adicional, o sea, un microcontrolador o un Arduino o un chip de control o directamente con un transistor. Directamente. Listo. En ese caso no tendríamos elemento secundario. Digamos que esa es la ventaja de la electrónica. Nosotros en esta parte que es eléctrica más que otra cosa, debemos convertir la señal del sensor a, a un voltaje o a una corriente que el controlador pueda entender. Para el caso de electrónica, como el que tú planteas, estamos trabajando con señales bajitas. Entonces, este es el símbolo de la fotoresistencia y se conecta directamente al controlador. ¿Por qué? Porque la resistencia con la luz que le llegue va a variar la resistencia y esa resistencia hace que la corriente cambie o aumente y eso es lo que va a entender el controlador. Por eso pues es más fácil trabajar ese tipo de circuitos en electrónica y si tú lo que quieres es que según el nivel de luz se controle la luminosidad de un bombillo o del posta como tú dices, toda esa acción la haría el controlador. Entonces acá no tenemos ningún elemento secundario o transmisor. El sensor sería la fotoresistencia y va directo al controlador. ¿Listo? Entonces para electrónica pues tenemos esa ventaja de que nos ahorramos ese elemento secundario. Pero ya a nivel industrial ya tendríamos que buscarle
un transmisor. ¿Sí? Vale. Bueno, ya hablando de la simbología, esto era lo que estaba dentro de la norma, la 5.1. Nos vamos a apoyar en los siguientes diagramas para poder definir acciones eh, de control o de monitorización, monitorización o supervisión. Entonces, estos que están acá, los que estoy encerrando, son los que en general se utilizan como controladores. Un controlador común y corriente sería este. Ya un PLC robusto, que tiene más parámetros de seguridad, pues es este. Y eso lo vamos a ver más adelante en un par de ejemplos. Y estos se utilizan como interfaces de comunicación hombre-máquina, como si yo tengo por ejemplo una pantalla en donde estoy viendo el nivel de un tanque, pues utilizo uno de esos diagramas. Y estos últimos los utilizamos más que nada como los transmisores, de los que estábamos hablando hace un momento. Es decir, que a esos se conectan los sensores y estos pues hacen la conversión a las señales que pueda entender un controlador. Hay que tener en cuenta algunos aspectos, pero bueno, esto ya es digamos que a un nivel más avanzado, que esos diagramitas se utilizan según estas características, según la localización en campo, la visibilidad, si es accesible al operador, si está conectado a un panel como tal, a un panel de control, eh, si es visible en una pantalla dentro del panel de control, etcétera. Todas esas características, pero bueno, no nos vamos a enredar mucho con eso, eso ya es como para ingenieros de instrumentación. Y otro tema importante con el respecto a las normas es la identificación de esos instrumentos. Entonces, por lo general siempre se va a utilizar o la primera letra o la primera y la segunda. Casi siempre se utilizan esas dos primeras letras. Una indica la variable del proceso, es decir, temperatura, nivel, caudal, presión, etcétera. Y lo que hace ese instrumento, si está convirtiendo, si está transmitiendo, si está simplemente mostrando o si está controlando, eso es lo que me indican esas dos primeras letras. Y las terceras ya son si son funciones pasivas o activas de cada uno de esos elementos. Y la quinta pues si hay una modificación, una conversión. Pero para nuestro caso vamos a trabajar con estas dos primeras. Entonces ya miramos un ejemplo para ilustrar mejor esta parte. Bueno, acá están las distintas variables que se pueden usar. Entonces fíjense que podemos hacer análisis, podemos medir flujos, podemos medir voltajes, presiones, corrientes, velocidades. Todas esas variables que nos dan nuestros instrumentos las podemos usar ahí para identificar los instrumentos. Y otra partecita es que esto de los números, ustedes saben que ahí se coloca un numerito, es simplemente para identificar el proceso. Es decir, que todo el lazo de control debe contener ese mismo código para indicarle al ingeniero o al operario que es el mismo proceso. Acá hay algunos ejemplos de cómo utilizar esas letras. Entonces, por ejemplo, un indicador de presión, un nivel de presión. Simplemente colocamos P de presión y la I de indicador, que por lo general pues van a ser los manómetros. Uno de temperatura, entonces T de temperatura y la I del indicador. Por lo general van a ser los termómetros. Y ahí pues hay otras configuraciones según vamos utilizando dos o tres letras. Bueno, elementos primarios. Aquí pues hacemos referencia a toda esa parte de los sensores. Ahí sí tendríamos que irnos a los manuales y sobre todo a la norma, ¿no? Recordemos todos esos sensores que vimos en las clases pasadas. Entonces los sensores están muy dados a la variable que estemos controlando. Por ejemplo, para el tema de flujo hay un montón de sensores. Por ejemplo, este manual que me conseguí acá me pareció pues que está muy bien resumido esta parte de los diagramas. Fíjense que ahí nos especifican el elemento en su forma física, que es lo que tenemos acá, y cuál es el diagrama apropiado para ser utilizado. Esto para el tema de caudal o de flujo.
miremos de pronto unos más conocidos. Entonces, un sensor de nivel de flotador, si se acuerdan, este era el diagrama que utilizábamos para los de flotador. Y este sería el diagramita para el P&D. Este, por ejemplo, es el de radar. Tenemos pues los de... Ah, mentiras, este es el ultrasonido y este es el de radar. Entonces este manual me pareció muy útil. Igual pues yo se los puedo compartir como para que complementen ahí su diagrama. Esto es para, por ejemplo, los manómetros. Entonces, cómo se vería dentro de nuestro diagrama. Los de temperatura. Y bueno, ahí ya nos tocaría especificar qué elemento se va a usar para ver qué diagrama incorporamos allá dentro de nuestro proceso. Eso como elementos primarios. Igual para el tema de los transmisores, pero para los transmisores se usa más que nada las burbujitas, como les dije hace un momento. Es decir, esa bolita que está ahí son las que nosotros usamos como transmisores, los que transmiten la señal, o sea, la pasan de un sensor al controlador. Entonces, pues acá hay unos ejemplos directamente, por ejemplo, para ver el flujo, para medir el nivel, para medir la presión. También depende mucho de los elementos primarios que se hayan incorporado al diagrama. Bueno, por lo general en estos diagramas a veces es necesario hacer alguna anotación para indicar una característica principal. Por ejemplo, cuando tenemos fuentes de alimentación o cuando queremos indicar que en una tubería está corriendo petróleo, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que hacer una anotación y siempre se hace con una flechita y a un lado se coloca flujo de petróleo o cosas así. Eso es pues como muy útil para que los ingenieros no se pierdan. Se suele utilizar en esas notaciones siglas, pues acá hay unas tablas que indican pues qué significa cada sigla, por ejemplo air, pues que hay aire, H2O, que hay agua, pues que están midiendo presiones absolutas o presiones manométricas. Entonces como ese tipo de cositas son útiles que aparezcan en los diagramas. Entonces igual para la temperatura, para la posición, velocidad, peso, todas esas variables se pueden hacer anotaciones que complementan un poco el entendimiento de un PID. Fíjense en el diagramita que tenemos en este caso, es como, no sé, creo que un intercambiador de calor y se van a hacer una serie de anotaciones que especifican por un lado qué, qué está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, acá nos indica que va pasando vapor, o acá nos especifica que están alimentando agua para enfriar el tanque, etcétera. Y acá pues ya podemos ir visualizando algunos elementos. Esto pues son controladores, estos son fuentes neumáticas, o sea, fuentes de aire. Estos son transmisores, como los que están ahí. Más o menos así se construye un diagrama. Ahorita pues hacemos un ejemplo para entender mejor cómo construirlos. Bueno, los elementos finales de control, como ya vimos, son más que todo las válvulas, ¿no? Entonces también tenemos que irnos a los manuales para ver el icono que usamos según el tipo de válvula que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, acá hay una válvula de 3 vías, una válvula manual, la que vimos anteriormente, la mariposa, la de globo. Entonces, bueno, ahí estamos mirando el elemento físico y cuál es su símbolo para involucrarlo en ese diagrama. Y la parte de los actuadores es en relación cuando mezclamos un elemento final con un actuador determinado. Digamos que estos serían actuadores eléctricos o solenoides como se les suele conocer.
Por ejemplo, acá tenemos actuadores neumáticos que utilizan cilindros o utilizan pistones. El motor, un motor es un actuador eléctrico, etcétera. Pero comúnmente pues se suelen utilizar, digamos, acá una válvula de este tipo que involucra un actuador, es decir que hay combinación de dos elementos ahí, el elemento final de control que es la válvula y el actuador que sería pues la parte eléctrica que lo identificamos con ese honguito que está ahí. Entonces hay que revisar, bueno, por ejemplo acá ya está un poco más específico, o sea tenemos dos elementos en uno y es muy útil usar estos elementos para tener un mejor control del proceso. Bueno, acá los vemos mejor. Las válvulas que involucran actuadores directamente. Recordemos que pueden ser actuadores neumáticos, pueden ser actuadores hidráulicos, pueden ser actuadores eléctricos y eso pues depende mucho de cada uno de esos procesos. Y la otra parte importante es el tema de las señales. Entonces, como están viendo ahí en la pantalla, cada señal tiene una representación específica. Por ejemplo, para las señales eléctricas, que son de las más utilizadas, podemos representarla a esta como tres líneas, que serían señales de potencia, es decir, voltajes altos, o señales de control, que serían con las líneas así como con esas rayitas suspensivas. Para el tema neumático, pues vamos a tener esas líneas. Eh, para comunicación o señales de software, para señales electromagnéticas se pueden utilizar esas, es decir, señales inalámbricas. Entonces, según el proceso, involucramos ese tipo de señales. Y finalmente la parte de los equipos. Acá hay una pequeña representación, si queremos usar motores, tanques, que es una de las cosas que más se usa. Por ejemplo, bandas transportadoras. eh, Estos son mezcladores, reactores, bueno, todos los que ven ahí. Pero esta simbología es a veces muy limitada. Si nosotros utilizamos una máquina y en esa máquina no está representada como un diagrama de estos, pues ya tenemos que involucrar una foto completa de la máquina, ¿cierto? Como lo veíamos en la primera diapositiva. Entonces ahí ellos utilizaron un tubo, o sea, el diagrama de un tubo completo y a partir de eso hicieron el diagrama. Pero si existe la notación, el diagrama, pues lo utilizamos si no involucramos una imagen que especifique qué equipo estamos utilizando. Entonces acá pues les coloqué unos cuantos ejemplos de toda esa serie o ejemplos mejor de esos diagramas que se pueden encontrar. Y fíjense que aumenta un poco la complejidad, ¿cierto? Entre más grande sea la planta, pues el diagrama va a ser un poco más complejo. Como nuestros procesos o nuestros proyectos no son tan complejos, no nos vamos a complicar tanto la vida con diagramas de estos calibres. Pero ya cuando uno, digamos que tiene la práctica, es capaz de interpretar cómo funciona una planta, simplemente pues visualizando esos diagramas PNID. Bueno, esta última parte es para hablar de los softwares. Hay muchos softwares en el mercado que nos permiten trabajar con diagramas PID. De los más conocidos, este Nitro, que lo utilizan mucho para el tema de diagramación, pues más que todo de revistas y de libros. Ya para la parte de ingeniería se utiliza mucho AutoCAD. AutoCAD tiene una sección que es completa para el tema de los diagramas PNID. Y otra opción muy usada es el Visio. Este programa es de la suite de Office de Microsoft, pero no viene con la versión típica, toca comprarlo aparte, pero sí hace parte del Office. Y hay algunas herramientas gratuitas, como este que está aquí abajo, que se llama Lucidchart, que permite hacer ese tipo de diagramas, pero digamos que son un poco menos intuitivos que los que son profesionales para ese uso. Entonces, bueno, voy a hacer un ejemplo de cómo construir un diagrama PNID para que ustedes pues vean más o menos cómo es el procedimiento. Bueno, este es el software, este es Visio, voy a trabajar en Visio porque pues lo pude instalar.
Entonces la interfaz se parece mucho al Word. Es idéntica al Word, simplemente que está enfocada para el desarrollo no solo de PNID, sino de diferentes tipos de diagramas, como lo que ustedes ven encima. Entonces se pueden crear diagramas de flujo, de procesos, eh, de redes, bueno, todos esos que ustedes ven ahí. Pero este programa ya es específicamente para trabajar con diagramas, ya no es tanto para el tema de texto si lo es el Word. Voy a crear un documento en blanco y voy acá a modificarlo para colocarlo horizontal. Listo. Entonces acá en formas es donde yo puedo empezar a ingresar todos esos elementos que nos dan esas normas ISA 5.1, sobre todo pues para la parte de ingeniería es pues muy útil, ¿no? Entonces por ejemplo, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con instrumentos y fíjense que ahí se me abre una lista completa. Por un lado las señales, por otro lado los instrumentos. Vamos a trabajar también con las válvulas. Entonces yo lo selecciono y ahí pues me va mostrando todos esos instrumentos que nosotros podemos utilizar para construir el diagrama. Y hay muchas cosas, o sea, este programa pues a mí me gusta o me gustaba trabajarlo cuando estaba en el pregrado porque me parecía que es muy completo. Acá por ejemplo, en general nos salen más instrumentos. Bueno, en fin. El proceso que yo traigo como ejemplo es un tanque de mezclado para producción de cerveza. Entonces voy a tener dos entradas. Una va a ser la mezcla o el extracto de cebada y el otro va a ser agua. Y los voy a mezclar. Simplemente es un proceso muy sencillo, pero para poder ver cómo montamos nuestro diagramita. Entonces lo primero que vamos a hacer es a involucrar todos los elementos que hacen parte de ese proceso. Que voy a meter? Entonces voy a meter un tanque. Entonces ahí, bueno, esta es otra opción que si no está el elemento en la búsqueda manual, nosotros escribimos y él lo ubica. Y en este caso pues voy a utilizar un tanque abierto, simplemente lo arrastro. Y como lo que yo voy a hacer es a mezclar agua y voy a mezclar extracto de cebada, o sea, dos fluidos, dos líquidos, necesito un mezclador, ¿cierto? Como si fuera una batidora. Entonces, para ello, pues necesito utilizar un motor, que es el que hace que la batidora se mueva. Entonces voy a usar un motor eléctrico. Y voy a utilizar unas aspas. Entonces, pues ahí colocamos las aspas. Entonces lo que voy a hacer ahora es a unir el motor con las aspas. Esto pues ahí puede hacer más grande, más pequeño. Entonces acá en insertar están los conectores directos. Bueno, ahí quedó un poquito chueco, pero a ver si lo puedo mover. Estos programas son mucho de cacharrearlos, ¿no? De mirarles qué se les puede hacer. Entonces voy a sumergir las aspas en el tanque. Puedo hacer este tanque un poquito más grande. Listo, digamos que ahí está como la base de mi proceso. O sea, un tanque y un mezclador para mezclar la cebada con el agua. Para que no se me desborde el nivel del líquido que va a quedar ahí, del fluido que hay ahí, voy a utilizar un sensor de nivel. Entonces busco acá, nivel, a ver qué sensores puedo utilizar. Por ejemplo, este que está acá es un sensor este es de ultrasonido, si no estoy mal, me parece. Tocaría mirar nuevamente en el manual a ver a qué hace referencia. Ese sería mi sensor y voy a utilizar válvulas. Voy a usar, como son dos líquidos, entonces voy a usar dos válvulas. Eso sí lo teníamos
acá en válvulas y voy a usar estas válvulas que tienen solenoide y voy a colocar una a cada lado. Digamos que esa es la parte de instrumentación. Ahora voy a usar, en este caso, como solo estoy utilizando el sensor, sí me hace falta un transmisor, que es el que lleva la señal al PLC. Entonces el icono de los transmisores son las bolitas, estas bolitas. Listo. Ahora necesito establecer quién me va a controlar el proceso. Y obviamente pues va a ser un PLC. Entonces acá está el icono del PLC, simplemente lo voy a utilizar. Creo que ya tengo todo. Bueno, voy a crear una fuente de alimentación para el motor. Pongámosle que el motor sea un motor de alta tensión. Entonces necesito un actuador, eh, digámoslo así, una fuente para ese motor. Que yo le envío la señal por el PLC a la fuente para que le dé alimentación al motor, como si fuera un relé, por ejemplo. Chicos, se nos va a cerrar esta sesión, entonces por favor vamos a conectarnos al otro enlace que les había enviado, que les había publicado ahí en la plataforma, ya que esta se nos va a cerrar. Listo, profe. Bueno, les estaba diciendo que el motor pues necesita una fuente de alimentación. Ese tipo de fuentes se suelen ejemplificar con estos iconos como de que tienen forma de diamante. Entonces lo voy a colocar a un ladito para a un ladito del motor, pues para interpretar ahí que son del mismo procedimiento. ¿Y qué más le podemos colocar? A ver. Bueno, voy a colocar que hay una pantalla en la cual nosotros estamos viendo el nivel. Entonces este icono es el que me indica. No, este no es. Este, Profe, una pregunta. señor. Ese programa, como tal, usted lo descarga
Pues no les voy a decir mentira, yo lo instalé pirata, porque como quería prepararles esta clase, entonces pues lo descargué pirata. Pero ahorita les muestro una alternativa gratuita que hay en internet en la cual se pueden construir estos diagramas. ¿Listo? Profe, pues a mí me sirve la pirata. Yo creo que ustedes, no sé si ya han trabajado en otras materias, acá también se hacen diagramas de flujo, hasta diseños de plantas se pueden hacer acá, aunque pues para esa parte es mejor usar AutoCAD, ¿no? Pero también se puede montar eso acá. Bueno, este que estoy señalando es el PLC y esta va a ser una pantalla en la cual nosotros vamos a visualizar el nivel que hay en el tanque. Entonces voy a colocar mis entradas que son, en este caso pues voy a tener una primera entrada que es la de la cebada, la del extracto de cebada. Acá pues tengo que indicar los sentidos, esto es muy importante. En la derecha pues yo establezco los sentidos de las flechas para ver pues de dónde sale y a dónde entra. Ahí pues tengo varios estilos de flecha para utilizar. Entonces acá otro conector que va al tanque y lo mismo. Y esta que estoy marcando pues sería la entrada de agua. Acá es donde les decía que es importante las anotaciones, esas de las que hablamos hace un momento. Entonces acá yo voy a indicar que está entrando agua, H2O, entonces por ahí me está entrando agua. Y por este otro lado me está entrando el extracto de cebada. Bueno, esto se puede pulir más, ¿no? Pero así como de rapidez lo colocamos como está ahí. A ver, creo que ya está todo. Listo, entonces vamos a empezar a hacer nuestras conexiones. Lo primero es el sensor. Le va a enviar su señal, una señal cualquiera, a el transmisor. Listo, esa es como la lectura que se hace dentro del tanque. Bueno, no entiendo, no me deja. Debe ser por el tipo de sensor. Listo, entonces pues ahí el sensor se conecta con el transmisor. El transmisor eh, lleva la señal al PLC. Pero acá hay que tener en cuenta esas señales de las que hablamos hace un momento. El transmisor lo que hace es convertir la medida que tomó allá del sensor y convertirla en una señal eléctrica para que el PLC la entienda. Por eso vamos a usar esta eléctrica que es la de baja potencia, las señales de control, la punteada. Entonces igual arrastro la señal eléctrica y conecto de punto a punto. Como yo estoy midiendo el nivel,
y lo quiero visualizar en esa pantalla, entonces voy a utilizar una de estas señales de datos que son las que se usan para ese tipo de procesos, de indicar la conexión. Profe, una pregunta, su merced, para medir el nivel, ¿qué está usando? ¿Un sensor De radar, no, de ultrasonido, sí. de ultrasonido? Ese nos serviría, por ejemplo, también si tuviéramos, no sé, una materia prima sólida, por ejemplo, un punto de harina. Sí, claro, sirve. Y pues recuerden la clase que hablamos de los tipos de sensores, ¿no? Hay que verificar, sobre todo con los fabricantes de los sensores, para qué procesos son óptimos de utilizar. Pero por ejemplo los de radar y los de ultrasonido son muy útiles cuando hay material sólido. Profe, una pregunta, pero lo que dice ultrasonido es porque genera una alarma. Envía una onda acústica y la onda acústica se refleja en el material. Entonces con eso el sensor es capaz de medir la profundidad que tiene el material. Bueno, acá nos faltó definir esta. Y el controlador va a enviar las señales eléctricas también de control a las válvulas. Entonces nuevamente vamos a utilizar señales eléctricas que van a salir del controlador. Bueno, esto no importa si se cruzan, pero la idea es que quede lo más ordenado posible. Entonces por eso utilizamos las flechitas para indicar el sentido de orientación. Entonces ahí que estoy haciendo, el PLC está enviando las señales esto quedó feo, las señales a las válvulas para que se activen cuando el nivel, pues el nivel sea alto, o el nivel, si es muy alto la cierre y si es muy bajo las abra. Más o menos así construimos el diagrama de control. Voy a usar otra señal eléctrica para activar el motor. Entonces el motor lo que hace es mezclar la cebada con, con el agua. Listo, entonces se la voy a enviar a la fuente y la fuente le va a enviar una señal potente al motor para que éste se encienda. Bueno, algo así. Ahora el tema de la identificación. Entonces, bueno, acá podemos observar que tenemos la opción para poder hacer la identificación. ¿Qué código vamos a emplear? Lo primero es la variable. En este caso estamos midiendo el nivel. El nivel se escribe level en inglés, entonces ahí la primera letra tiene que ser L, level, nivel. La segunda letra es la función del instrumento. En este caso él es un transmisor, por eso colocamos una T mayúscula. ¿Qué significa transmisión de nivel? Guioncito y el número del proceso. Nosotros tenemos que especificar qué proceso o qué número le vamos a asignar a ese proceso. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar acá mi proceso. Este va a ser el proceso 100. Es un número cualquiera, eso lo determinamos nosotros. Por lo tanto, todas esas identificaciones deben llevar el número 100 o el número 101, que especifica que estamos en el rango de ese proceso. Yo le voy a colocar 100, indicando pues que todas hacen parte del mismo proceso, pero con funciones diferentes. Ahora vamos acá al PLC. Esto es un controlador de nivel, entonces lo mismo. La primera letra es la variable, level, y en este caso se usa la C para indicar que es un controlador, guioncito y el proceso, que es el número 100. Para nuestra pantalla, entonces es un indicador de nivel, por lo tanto, otra vez level, nivel, pero vamos a usar la I de indicador y lo mismo, el proceso.
¿Por qué se utiliza ese número del proceso? Porque en campos o en plantas amplias van a haber muchos procesos al mismo tiempo, subprocesos. Entonces, por ejemplo, en la planta de cerveza, acá estamos mezclando la cerveza, pero en la siguiente fase de la planta están embotellando la cerveza. Entonces ese puede ser el proceso 300. Y en algún punto se va a mezclar el proceso 100 con el proceso 300, con el proceso 200, etcétera, así sucesivamente. Por lo general se utilizan tres números, pero pues para procesos sencillos se pueden usar dos o tres números, no importa. Así es que hacemos la identificación. Y bueno, a grandes rasgos, más o menos eso es construir un diagrama de PNID, o sea, pues así como muy sencillitos. Vamos a meterle acá algo más. Digamos, yo no voy a usar válvulas eléctricas, sino voy a usar válvulas neumáticas. Entonces necesito mis fuentes de aire para poder controlar esas válvulas. Y necesito señales neumáticas, que son las que le van a llegar a la válvula. Bueno, esto se lo canción acá, hay que jugar un poquito con esas señales para que no queden muy montadas. Entonces ahí estoy indicando que son válvulas neumáticas y que se van a activar cuando llegue la señal del controlador. Así como a grandes rasgos podemos hacer eso. Esto es en este programa Visio. Eh, Toca cacharrearlo y una vez que uno le agarre la práctica, pues ya todo sale muy fácil. Pero como es un software pago y a veces pues nosotros queremos soluciones más fáciles, podemos usar otras alternativas. Entonces ahí en las diapositivas les estaba hablando de esta página que se llama Lucid Chart, que también sirve para construir diagramas, y esta página es totalmente gratis. Nosotros nos registramos pues con cualquier correo y de ahí podemos empezar a construir nuestros diagramas. Hay unas plantillas ya definidas también, como esos softwares como AutoCAD o como el mismo Visio, y también incluyen librerías. Lo que pasa es que esto pues sí es un poquito más engorroso de trabajar, pero igual se puede hacer cualquier tipo de diagrama que ustedes quieran. Entonces pues ahí tenemos la interfaz y empezamos a buscar nuestros elementos. Por ejemplo, yo busco ahí válvulas y tenemos todas esas válvulas que ya hemos mencionado anteriormente. O si busco directamente un PLC, bueno, hay que... está como fallando. Entonces, en caso de que no puedan usar cualquiera de esos programas que hablamos hace un momento, pues lo ideal es esta alternativa, pues es muy útil. Entonces, fíjense que ahí tenemos nuestros transmisores y bueno, empezaríamos a jugar. Bueno, acá el tema de las flechitas ya es un poco más fácil. Entonces, esta página también es recomendada y la ventaja es que es gratis. Son como alternativas para que ustedes puedan construir los diagramas. Entonces no sé si hay dudas, preguntas. Más que nada esto de los diagramas es de cacharrearle mucho para poder agarrarle como el feeling a eso. Listo chicos, y esta pues ya sería la actividad para la próxima semana. Vamos a empezar a darle forma a ese proceso de automatización de sus proyectos integradores. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo primero es una búsqueda de fabricantes o distribuidores de equipos
y de instrumentos industriales. Y van a definir concretamente qué elementos van a usar ustedes en caso de que hicieran una implementación real de su proyecto. Definir cada uno de esos elementos y justificar por qué eligieron ese, qué características tiene, eh, si hubieran escogido otros, entonces qué ventajas tienen con respecto a ese otro instrumento. Y con esa información pues van a presentar un informe para pues ir como teniendo